días. El Señor les bendiga. Gracias damos al Señor por la oportunidad de nuevo de saludarles. Hacía rato que no los veía. ¿Qué se habían hecho? Mira, está conchudo y que es que se habían hecho. Más bien, era yo qué me había hecho. Pero bueno, por aquí estamos. Damos gracias a Dios por sus pastores, por la amistad y por volverlos a ver. Hay muchas personas nuevas. A ver, levanten las manitos los que no conocían o los que no me conocían. ¿Ya? ¿Y los demás son conocidos? Dios mío, yo creo, ¿cierto? Ah, bueno, está bien. Y quisiera invitarles para que abran sus Biblias conmigo en el Salmo 139, del versículo 1 hasta el 14. Pero vamos a enfocarnos de los versículos 7 al versículo 12, pero vamos a leer todo. Yo voy a leer en la Biblia de las Américas. ¿Están conmigo, mis hermanitos? Amén. Bueno, dice así la palabra del Señor, que habla acerca de la omnipresencia y omnisciencia del Señor. Ese es el tema general. El título es La presencia de Dios trae seguridad. Dice así: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol, lugar de los muertos, preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré. Porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Padre, es un honor, Señor, como tu pueblo, acercarnos a ti para adorarte, para reconocer tu grandeza, para reconocer tu señorío, como el Rey creador del universo, como el Salvador de la humanidad. Pero es aún un mayor privilegio el acercarnos a tu corazón por medio de la reflexión, del estudio, de escudriñar tu bendita palabra. Señor, devélanos, muéstranos lo que hay en tu corazón para nosotros en esta mañana, para mí y para cada uno de mis hermanos, los niños, los adolescentes, jóvenes adultos. Señor, que tu palabra haga esta obra y que, como David lo expresa, salgamos esta mañana de este lugar maravillados de ti, maravillados de quién eres y de lo que haces. Así que en tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. La presencia de Dios trae seguridad. Saben, a veces hay visiones diferentes. Permítanme mostrarles por lo menos un par de formas de cómo se ven las cosas. Por ejemplo, una señora de la alta sociedad contempla un gato y piensa en una mascota, ¿verdad? Llevarlo a casa, ponerle un collar todo coqueto y echarle guisos hechos por ella y colocarle un buen colchoncito, ¿verdad? Para que el gatico pueda descansar. Un hombre de campo, por el contrario, tiene una visión muy diferente.
Al mirar al gato, solo ve un cazador de ratones. Y no lo alimenta. No porque sea malo, no le quiere dar comida. No lo alimenta para que le dé hambre y vaya a cazar los ratones, ¿verdad? Los dos observan el mismo animal, pero sacan conclusiones diferentes. Su interpretación de la realidad es distinta. ¿Saben? Lo mismo ocurre cuando el hombre contempla la naturaleza. Algunos, quizás muchos, tristemente, observan la naturaleza y no ven a Dios y no quieren ver a Dios. Y se limitan a tratar de interpretar lo que ven desde su perspectiva humana, desde la ciencia. Por el contrario, hay otros, como en nuestro caso, que observamos la naturaleza y sí estamos convencidos que hay un Dios, ¿verdad? Hay una canción antiquísima. Yo me acuerdo en aquel tiempo cuando la televisión empezaba a las 12 del día. No quiere decir que hayan pasado muchos años, pero aparecía a las 12 del día, solo habían 2 canales. ¿Quién se acuerda de eso? Para poder contabilizarle su edad. Oiga, porque eso hace muchos años, ¿sí o no? Y era en blanco y negro, para que vea que nosotros desde esa época estábamos de moda. ¿Sí? Blanco y negro. Bueno, y resulta que la canción con la que se abría era una canción de Arnulfo Briceño. Y este hombre, no recuerdo la canción, discúlpenme por ello, pero este hombre, palabras más, palabras menos, él dice que miraba el cielo, miraba las montañas, y al mirar todo eso tan grande, él decía, y bajando mi cabeza, reconozco que sí existe Dios. ¿Verdad? 2 formas de ver también, 2 clases de visiones. La palabra es la que nos describe de una forma más clara acerca de esas cualidades de ese Dios, acerca de su santidad, sabiduría, poder, eternidad, etc. Y hay una pregunta que por supuesto debemos hacernos. Dios está allí, pero ¿cómo puedo llegar a que Dios sea mi Dios, ejerciendo todas sus virtudes para ayudarme? Ahora, la Biblia nos da respuesta de eso. Y vengan conmigo, vamos a visitar a un joven llamado David. Este joven ha pasado de ser pastor de ovejas a convertirse en un cantautor, un juglar. ¿Saben que ese es el término para los cantautores? Se usa mucho en la música vallenata. Diomedes Díaz era un juglar y el otro, etcétera, etcétera. Y pasó de ser pastor de ovejas y cantautor para convertirse, escúchenme, tengo aquí unos términos, y muy, ahorita que estamos hablando de política, yo me di el lujo aquí de colocar algunos términos. Entonces pasó de ser esto a convertirse en un funcionario público. ¿Oyó? Un buen día se presentó al frente de la batalla a llevarle comidita a sus hermanos, y por allá notó que había un grandulón irreverente que estaba insultando a los escuadrones y este muchacho se enojó y dijo: "Ay, yo peleo con él. Mira, David, yo peleo con él". Y por allá peleó y lo venció. El chiquitico venció el grande, y miren lo que acaba de suceder. El rey le ofrece un contrato de trabajo. Interesante eso. Dejar el rebaño y servir en el palacio, y tocará música y también peleará batallas. Ahora David es un juglar y es un soldado. Es un buen negocio para el rey, ¿verdad? 2 profesionales por el precio de uno. Interesante. El asunto es que David es un hombre muy reflexivo. David es un hombre de Dios. Y David empieza a pensar muchas cosas, y tan cierto es su reflexión y su meditación acerca de quién es Dios,
que aquí tenemos todos estos maravillosos salmos, ¿verdad? Donde él plasma la observación, su preocupación, todo lo relacionado con el Señor. De hecho, toda la Escritura nos habla de Dios, pero el libro de los Salmos, en especial, nos muestra la grandeza, el poder, el señorío del Creador del universo, pero también en David se muestra su pequeñez, su fragilidad, su condición de pecado, su condición de necesidad de Dios. Así que nuestro pasaje precisamente está enmarcado en uno de los salmos de David, donde David nos va a mostrar quién es el Señor. Él empieza a meditar entonces en todo lo creado. No es solo el Dios de la naturaleza, no es solo el Dios que se ve en las Escrituras, sino es el Dios que detalladamente le ha creado, ha visto desde que estaba allá en el vientre, desde que era un embrión. Ahí escuchamos a Jeremías cuando dice: mi embrión vieron tus ojos. Es el Dios que ve y acompaña, reflexionando sobre la presencia de Dios, creador de la existencia. David afirma que aún ese Dios tiene derecho a examinarle. ¿Se acuerdan cuando dice: examina? Yo quiero que nos fijemos en los versículos 7 al 10. Tengan la amabilidad de posar sus ojos sobre esos tres pasajes. ¿A dónde me iré de tu espíritu, o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol, lugar de los muertos, preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué pensamiento, amados de Dios, hijitas de Dios? ¿Qué pensamiento tan reconfortante es este? Que no hay absolutamente ningún lugar en la tierra, o incluso más allá de esta tierra, donde no podamos experimentar la presencia de Dios, donde la participación de Dios es constante en nuestra vida, está presente en todas partes. Pero hay otros, no es solamente David, que puede hablarnos de la presencia constante de Dios. ¿Qué tal si pensamos por un momento en Jacob? Acordémonos cuando Jacob huía de la ira de su hermano Esaú. ¿Se acuerdan? Porque lo engañó, le hizo por allá trampa y qué sé yo, y recibió él la bendición y era para el otro. Él, como nunca antes había visto, el Señor le dijo en sueños, voy a leer: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré en todos los lugares donde vayas, y hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de ese sueño, se sintió conmovido por esta experiencia y erigió allí un monumento y juró servir a Dios con su propia vida y con todo lo que el Señor le diera. Pero hay más. Hablemos de Jonás. Jonás, cuando el Señor le dijo: va a predicar a Nínive, el hombre estaba muy molesto, porque Nínive, la capital de Asiria, estos tipos eran malos. Yo no voy a predicarles a esa gente. Eso uno observa después en la palabra cuando él dice: cuando se convirtieron, él dijo: ¿sí ve? Por eso yo no quería predicar. Se convirtieron en estos sinvergüenzas que lo que merecen es el fuego del infierno. Oiga, ¿qué es eso, ese muchacho? Pues se voló para otro lado. Y estaba el concepto de los dioses territoriales. Y Jonás, eso era lo que pensaba, el dios territorial: si me voy para Tampante, allá no me encuentra el Señor. Que no, pero verá. Entonces, allá se encaramó en ese barco, arrancó para otro lado, y el Señor envió una tempestad tremenda. Papá, allá no te vas, te voy a hacer regresar. ¿Oyó? Y allá, cuando todos estaban orando, él se dio cuenta: la culpa es mía, tíreme a mí. Lo tiraron, ¿y sabe qué hizo el Señor? Le mandó un bocachico para que se lo tragara. Yo sigo pensando, yo no una ballena, yo sigo pensando que era un bocachico que trataron. Lo que pasa es que esos bocachicos ya no los hay hoy. Y allá, el Señor estaba ahí. Y miren las palabras de él, tan bonitas: descendí hasta los pies de los montes,
La tierra con sus cerrojos me rodeó para siempre. Y tú, oh Jehová mi Dios, has sacado mi vida de la corrupción. Cuando mi alma desfalleció dentro de mí, sigue diciendo él, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Uno más, permítanme. Hablemos de Pablo. Cuando Pablo estaba siendo juzgado en Roma, hacia el final de su vida, y todos sus amigos lo habían abandonado. Lo mismo que hicieron con Jesús, ¿se acuerdan? Ante el mayor peligro. Diga, esto es una realidad y no debiera ser así. Cuando está el mayor peligro y está la mayor necesidad, donde más se necesita el apoyo, no hay nadie. ¿Se acuerdan de Jesús? Les dijo a ellos, oren, oren. No pasó ni una hora y cuando allá estaban roncando. ¿Sí? Es cierto. Y aquí Pablo estuvo tanto tiempo con ellos, ahora lo habían. Pero miren las palabras de Pablo. Dice que todos sus amigos lo habían abandonado y testificó que fue el Señor el único que estuvo con él y lo fortaleció. Amados, al igual que cada uno de ellos, nosotros también tenemos el privilegio de saber que Dios está con nosotros. Tenemos que aprender que en cualquier lugar donde estemos y en cualquier circunstancia en la que estemos, Dios está ahí. Se irán los familiares, se irán los amigos, pero el reino de los cielos permanece para siempre. Amén, iglesia. A medida que pasamos por todas estas escenas de la vida, y a medida que el Señor nos mueve, esto que voy a decir es supremamente importante también. Nos mueve a nuevos lugares y empezamos a encontrar dificultades tan serias y tan complejas. A pesar que conozcamos, que tengamos, escúcheme, información, pero yo quiero que pensemos en esto. Aquí tengo la información, pero esa información tiene que convertirse en vida. Una de las cosas que estamos enfatizando en la iglesia, y principalmente en Floresta, es esta palabra tiene que dejar de ser informativa. Esta palabra tiene que convertirse en vida. Es decir, que caminemos guiados y dirigidos por la palabra. Es decir, de nada sirve, mis amados, que nos vamos y con una cantidad de información aquí, y vean lo que pasó con David y con Pablo, y etcétera, etcétera, y muy bonito, etcétera. No, eso tiene que bajar aquí. Eso tiene que encarnarse en mí para que se reproduzca en mí. ¿De acuerdo, mis amados? Ok. Entonces, con esto en mente, pasan tantas cosas y en medio de las circunstancias difíciles, a pesar de que tenemos la información, empiezan a llegar sentimientos de desesperación. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Nos confundimos y tenemos que aprender cómo es que tenemos que hacer al saber que Dios está de nuestro lado. Vamos a ver eso. Vamos a echar un vistazo de lo que el Señor nos enseña, de lo que debemos hacer en medio de cualquier circunstancia, como nos lo muestra este salmo. ¿Están conmigo hasta aquí? Muy bien, veamos ese primer asunto. Confiemos en el Señor que nos guía y nos sostiene. Miremos el versículo 10. Aún allí me guiará, ahí aparece la palabra, tu mano, y me asirá tu diestra. Es decir, confiemos en el Señor que nos guía y nos sostiene. Hagámoslo como un ejercicio de aprendizaje. Díganle a la persona que está al lado. Díganle, confiemos en el Señor que nos guía y nos sostiene. A ver, una sola persona que me lo repite. Exactamente. Ahí, eso tiene que quedar aquí grabado y eso tiene que bajar, ¿de acuerdo? Eso tiene que bajar. Muy bien. Si tomo las alas de la mañana y habitan en los confines del mar, allí me guiará tu mano y tu diestra me sostendrá. Los dos verbos que aparecen allí, hijitos, nos dicen que el Señor continuará
haciendo por nosotros, incluso si habitamos en lo último de la tierra. Él nos guiará y nos sostendrá. Yo quiero que nos fijemos en la figura de un padre con un niño. Y ustedes ven el niño, ese juiciosito, cómo va caminando con uno. El asunto es que en primera instancia esa toma de la mano es para guiarlo, pero es también para sostenerlo. Es para sostenerlo. Miremos esas dos cositas de manera individual. Consideremos primero la guía, la dirección del Señor. En cualquier lugar o situación debemos confiar plenamente en la dirección del Señor. Dios ya tiene un camino trazado. ¿Saben? Ustedes han leído el libro, y si no lo han leído, léanlo por favor, Una vida con propósito. Rick Warren nos muestra, hablando de que nosotros no somos un accidente. Qué interesante entender que eso estaba en el plan de Dios. Qué interesante saber que ese muchacho o esa muchacha, si alguien aquí no tiene que decirme, sabe que eso sucedió con su vida, ninguno de nosotros tiene que saberlo, pero resulta que fue producto de una violación. Sépalo, que su venida a este mundo estaba en los planes de Dios, que vino de la forma incorrecta, es diferente, pero usted fue planeado por Dios. Es decir, interesante cuando yo leía que Dios escogió el color nuestro, escogió a nuestros padres, escogió el lugar donde íbamos a nacer, escogió todo. Yo veo, por ahí, mire, Roche, mire esa muchacha, esa nariz. El Señor escogió ponerme una nariz ñata a mí, pero igual se me ve bonita. Yo puedo tomar agua en el suelo y no se me moja la nariz. Entonces, el Señor escogió todas las cosas, todos los detalles. Oye, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Qué tan hermoso eso, ¿verdad? Entonces, el Señor tiene todo trazado. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Confiar que Dios nos guía. Amén. Confiar que Dios nos guía. O sea, nosotros no somos accidentes. Dios nos trajo muy bien planeados. Muy bien planeados. Ahora, por otro lado, está el otro asunto de que Dios nos sostiene. Y nos sostiene de su mano derecha. Como nuestro amoroso Padre Celestial, Él se deleita en sostenernos. Él se goza. Por eso debemos aferrarnos al Señor. Hemos hablado de la oración tantas veces, ¿verdad? Y hemos dicho muchas cosas acerca de la oración. Pero saben, en primera instancia, la oración no tiene nada que ver con usted y conmigo. Pastor Efi, ¿cómo que no? Si nosotros tenemos que hablar con el Señor. Escúchenme, la oración en primera instancia no tiene nada que ver contigo y conmigo, tiene que ver con Dios. ¿Saben por qué? Porque Él como Padre quiere tenernos muy cerca de Él. Y la oración es ese medio para que nosotros, pongamos que nosotros tenemos el ejemplo. Está el niño por allá jugando y corriendo y brincando, ¿sí o no? Y está la mamá. ¿Y sabe qué hace la mamá o qué hace el papá? Hasta allá va, donde está el niño, a abrazarlo, a levantarlo, a darle piquito y tal, y otra vez se va. ¿Quién toma la iniciativa? El pelado está jugando, el pelado no está buscando a mamá ni nada, solo busca a la mamá cuando tiene hambre. Así sí. O cuando se cae, que se embondarilla la rodilla, ahí sí va a buscar. Así somos nosotros, ¿sí o no? Somos nosotros, apenas que estamos por ahí embalados, ¿sí? Cuando la esposa nos pega, ahí sí vamos a buscar al Señor y a llorar al Señor. Señor, mírala, Señor, mírala. Y la cosa es que ella tiene un problema, El asunto es que, claro, a mí me pega y yo no digo nada. Y si yo la regaño, llora. Entonces ya yo pierdo por lado y lado. ¿Y qué hace esa señora? Y llega llorando y yo, la culpa es tuya. Observen, aunque Dios nos guía y Dios nos sostiene, hay tantas promesas de, entonces nada te va a pasar, nada te va a suceder. Hay algunas cosas, escúchenme, que son cosas específicas. Pero sí es verdad que en nuestro caminar, donde hay dificultades y todas esas cosas, si Dios está ahí, Dios permite que sucedan cosas con propósito. ¿Sí se han dado cuenta? Usted se ha preguntado, y hay que tener cuidado con eso. Señor, si tu palabra dice que tú me proteges, que tú estás, ¿por qué me pasa esto? Y encontramos al diablo ahí cerquita que te dice, ¿sabes por qué te pasa? Porque tú no eres hija de Dios, porque Dios no te voltea a ver, porque empiezan cosas. O
si encontramos legalistas, nuestro lado, escuchamos a los legalistas decir, eso te está pasando, y quién sabe en qué pecado estás, quién sabe en qué andas, ¿verdad? Es decir, una cantidad de cosas, pero observen que muchas de estas cosas Dios las permite. Y créanme, el mejor ejemplo es Pablo. Es Pablo, y aquí tenemos un aprendizaje hermosísimo. ¿Recuerdan Pablo diciendo, Señor, por 3 ocasiones ya te he rogado que quites este aguijón de mí? Y el Señor, ya te lo quito, Pablo. Sal ahora aguijón de ahí. Y el aguijón se fue y Pablo quedó libre del aguijón. ¿Sí o no? ¿Cómo que no? No. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Ok. Vamos a aprender 2 cosas ahí. Hay 2 cosas. Bonitas, créanme. Y yo espero que a partir de ahora, en medio de la situación difícil que usted se encuentre, le dé la gloria a Dios. Amén. Lo primero que encontramos es que el Señor le permitió para que Él no se envaneciera. Aquí tenemos un término muy paisa, que no estuviéramos tirando nuca. ¿Oyó? Claro, imagínense, un hombre que predica, la gente se convierte, hay milagros, hay sanidades, hay de todo. 1, para que no se envanezca. Y 2, oiga, esto me encanta más. 2, la segunda. Qué tremendo que la gente mire alrededor, vea a Pablo con su sufrimiento, y que Pablo, a pesar de su sufrimiento, continúe adorando y alabando a Dios. Eso hace que la gente alrededor le dé la gloria a Dios. Vea, pero un momentico, miren, aquella persona que está pasando por esa situación no hace sino maldecir y renegar. Y esta persona que es cristiana está pasando por lo mismo, y en vez de renegar, le da la gloria a Dios. Si llueve, gloria a Dios. Y si no llueve, también. Si estamos con salud, gloria a Dios. Y si estamos enfermos, también gloria a Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia de Cristo dice, amén. Así es. El segundo de los asuntos es, confiemos en Dios en las cosas que no sabemos, en las cosas que no vemos. Amados, nosotros no conocemos las personas a nuestro alrededor. Nosotros hablamos con personas, pero nosotros no sabemos qué hay en el corazón de las personas. ¿Sí o no? Y a veces nos pasa cacho. Unas veces nos pasa cacho y otras veces también. Y uno dice, ay, y yo no me imaginé que esta persona me iba a hacer esto. En fin, sufrimos con una cantidad de cosas. Pero ¿saben qué es lo interesante? Nosotros no las conocemos, pero Dios sí. Dios sí. Ahí hablamos del asunto de la oscuridad. Aunque ande, decía David, en sombra de valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y es lo que está diciendo este salmo aquí también. Es decir, la verdad se repite, la verdad es reiterada con la vida. Muchas cosas en tinieblas, amados, muchas circunstancias, ese caminar hacia allá, hacia donde vamos, nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Que confiemos, que Él nos va llevando. ¿Saben qué es tan importante esto? A menudo, voy a leer aquí una parte que me parece interesante. A menudo son estas cosas que no podemos ver las que nos preocupan tanto, porque todas siguen siendo tan oscuras e inciertas para nosotros. Creo que muchos de nosotros admitiríamos que cuando éramos niños le teníamos miedo a la oscuridad, pero a medida que crecimos, superamos ese miedo y ya no le tememos a la oscuridad. Bueno, eso dicen algunos, todavía la oscuridad da miedo, ¿sí o no? Sin embargo, muchos de nosotros podemos tener miedo de un tipo diferente de oscuridad. ¿Cuál es esa oscuridad? La oscuridad a lo desconocido. Miren, ustedes saben, sobre todo porque el latinoamericano le gusta mucho el horóscopo, le gusta mucho ir a visitar a las pitonisas, a las brujas. ¿Saben por qué? No conocen el futuro.
tienen miedo del futuro y quieren que les digan cuál es el futuro. Y cuidado con la iglesia cristiana que nos cambiaron ese horóscopo. ¿Sabe por qué? Por la galleta. Por ahí aparece la galleta con el versículo. A ver qué se dice, Señor. ¿Oyó? Y eso es, vaya consulte el horóscopo. ¿Oyó? Cuidado con esa tal galleta. Ahora que si me ponen un pollo con mantequilla, otra cosa, pero es otra cosa, con suero. Oiga, Rochi, me regalaron una botella de suero. Ustedes saben que el suero es el néctar de los dioses. Nadie entra al cielo sin comer suero. No sé por qué. Oiga, entonces, amados de Dios, lo maravilloso es que todas estas cosas son plenamente conocidas por Dios. Para Él son tan claras como la brillante luz del día. Dios conoce nuestro futuro. De hecho, Él es el autor de nuestro futuro. Dios conoce el propósito de todas las cosas que nos han sucedido. ¿Saben por qué? Porque su propósito es divino, es eterno. Él conoce lo que Él quiere para nosotros. Amén. Y terminamos con el tercero de los asuntos. Confiemos. Métele un codazo a la persona que está al lado, dile, confiemos. No, un codazo, no que los ojos, un codazo. Este codazo despierta. Confiemos que Dios hará todas las cosas bien. Ay, hermano, yo no sé si usted escuchó eso. Confiemos que Dios hará todas las cosas bien. Hermanos, tomemos un pasaje que creo que en mi concepto es el pasaje más complejo para hablar del asunto, pero que trae más bendición. Ya se le había dicho al pueblo de Israel: arrepiéntete. No lo hicieron. Los profetas preexílicos, antes del exilio, estuvieron hablando de eso. Isaías, Amós, pero el pueblo hizo caso omiso. La paga del pecado es muerte. No quisieron arrepentirse, a Babilonia fueron a parar. Hijitos, hijitas de Dios perdieron el templo, que era el lugar donde ellos se encontraban con Dios. Perdieron la ciudad, ahora son trasladados a un lugar que ya no es de ellos. A ese lugar van a ser extranjeros. Ya perdieron su tierra. Allá, ¿qué les espera? Dios nos ha castigado. Pero ¿saben? Esto es hermoso. En medio del castigo, en medio del juicio de Dios, Dios siempre trae esperanza. Yo quiero que piense, ahí quédense un minuto pensando eso. En medio del juicio, en medio de la situación compleja por la que esté pasando, y el Señor se olvidó de mí, me están dando duro, etc. Nunca se te olvide. La mano de Dios está extendida para ayudar. Ahora, escuchen de dónde extraigo esto. En Jeremías, capítulo 29, de versículo 11 al 13, encontramos esta palabra tan conocida. Porque yo sé los pensamientos que tengo con ustedes. Yo sé los pensamientos que tengo con ustedes. Pensamientos de bienestar y no de mal, para darles un futuro esperanzador. ¿Saben qué contexto está? Están en Babilonia. Allá están castigados. Ellos estaban pensando que todo estaba perdido, pero el Señor les está diciendo: no crean. Ese castigo que les di es para que se arrepientan, no para que sean destruidos, porque yo quiero lo mejor para ustedes. Oye, ¿saben una cosa? Que a veces el Señor nos mete unos huetazos, ¿no? Yo voy a colocar una exageración aquí. Esto no le pasa a todos, le pasó solo a él, ¿de acuerdo? Eso fue en Colinas del Siso, en los años 1992. Eso fue esta mañana. Y allá, 1992, nosotros estamos evangelizando toda esa zona. Y resulta que había una familia muy bonita, conocía al Señor, amaba al Señor, y el esposo se burlaba de ellos. Se burlaba, aleluya, 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 y llegaba borracho, condenado, se gastaba la plata, ¿ves? Y luego, como siempre, todo borracho que se gasta la plata llega a pedir comida a la casa. Cara pelada, decimos nosotros, cara pelada. Y se burlaba, y se burlaba, y se burlaba.
Y ellos oraban, Señor que se convierta, Señor que se convierta. Y un día, borracho en la moto, por allá, en un semáforo, una balacera bien tremenda, y le pegaron un balazo a él en la espalda y quedó paralítico. Triste, ¿verdad? Ahí sí recibió el Señor. Y ahí sí, mejor de los creyentes, el mejor de los creyentes. Que alguna parte de su cuerpo se embolate, que dice la Biblia, pero que su alma no se pierda. A veces el Señor aprieta y tienen que apretar, pero siempre pensemos eso. Los propósitos de Dios siempre son buenos. El Señor quiere lo mejor para nosotros. No escuchemos lo que diga el diablo. No escuchemos instrumentos de Satanás a nuestro alrededor. ¿Se acuerdan David en medio de la situación más difícil? Le decían, ¿dónde está tu Dios? A verlo. Como para, ¿no le decían a Jesús en medio del hambre? Si tú eres hijo de Dios, cuando estaba en la cruz no le insultaban, bájate de ahí, bájate. Pero ese bájate de ahí era burla. ¿Sí? Pero lo nuestro que debe ser firmes, caminando con el Señor. ¿A quién le vamos a creer? ¿Le creemos al miedo? ¿Le creemos al diablo? ¿Qué trae el miedo para nosotros? Desasosiego, nos enfermamos física y emocionalmente. ¿Qué nos dan las personas que nos hablan mal? Anda en pecado, arrepiéntete. Te dicen, vaya, estemos firmes, creamos al Señor. Dios es bueno, Él es seguro para nosotros y nos ama. Lo demás no importa. Entonces confiemos que Dios hará todas las cosas bien. Para concluir decimos lo siguiente entonces. Amados, el punto que queremos y debemos entender es el siguiente. Si Dios realmente ha hecho todas las cosas tan maravillosamente para bien al hacernos lo que somos hoy, ¿ha hecho lo suficiente? ¿No creen ustedes que continuará haciéndolo? ¿Cuántas cosas nos han pasado, verdad? Y aquí estamos. Amén. Dios es fiel y Él va a continuar haciéndolo. Entonces, sigamos estos 3 pasos descritos para nosotros en la palabra. Estoy resumiendo. En primer lugar, confíe en Dios para que lo guíe y lo guarde. En segundo lugar, confíe en Dios con respecto a las cosas que no conocemos. Y tercero, estemos convencidos de que Dios hará todas las cosas bien, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. A esto nos referíamos cuando David entonces, al inicio y a mediados del pasaje, dice, me maravillo de Dios. Estoy anonadado y maravillado de cuán bueno es Dios. Y la idea es que usted esta mañana salga de aquí maravillado de Dios. Que aunque todas las cosas sean adversas, Dios está de nuestro lado. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Colócate de pie con nosotros. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, aquí estamos delante de ti, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por hablar a nuestra mente, pero también a nuestro corazón. Por recordarnos una vez más que tú eres fiel, Señor, que tú eres bueno. Señor, si nosotros damos muestra, Señor, de cosas buenas siendo malos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Tú eres bueno, Señor, y tú nos has creado con propósito, Señor. Tú miraste cada detalle de nosotros, Señor, y hasta aquí tú nos has sostenido. Señor, esta mañana aquí puede haber personas, Señor, que han estado pasando por esas circunstancias tan difíciles y tan complejas, Señor, donde han estado a punto quizás de perder la esperanza, de pensar que tú no les amas, de que tú les abandonaste, Señor. Señor, pero esta mañana tú nos has dicho que ninguno de nosotros pasa desapercibido a ti. Nada de lo que sucede con nosotros, ni con nuestra familia, porque tú estás de nuestro lado. Yo te pido, Señor, en esta mañana, por esas personas, Padre, que han estado en esas condiciones, Señor, de gran dificultad, donde han estado a punto de tirar la toalla, donde Satanás les ha dicho que no valen la pena, que son personas malas. Señor, reprende toda obra de las tinieblas, de la vida de mis hermanos, Padre. Te ruego, Señor, que traigas esa convicción. Señor, llena ese vacío del corazón de mi hermano, de mi hermana, y permítele, Señor, ver tu gloria. Permíteles ver que tú estás de su lado y que pasarán circunstancias, pasarán dificultades,
pero tú nunca nos vas a abandonar. Padre del cielo, yo te ruego en esta mañana, Señor, que toques nuestras vidas. Señor, que tu palabra ahí toque, que tu Santo Espíritu toque, que tu Santo Espíritu fluya, que tu Santo Espíritu traiga convicción, que tu Santo Espíritu llene, Señor, esos vacíos, que quites esos miedos, que quites esos temores, Señor, que muchas veces nos han llevado, Señor, a punto de tirar la toalla. Señor, es posible que también algunas personas en medio de la desesperación hayan renegado de ti, Señor, te hayan dicho cosas. Yo ruego tu perdón, Señor, para estos mis hermanitos, Señor, porque no es tan fácil esas situaciones, Señor, donde aún al borde de la muerte no sabemos qué hacer, pero tú has estado presente. Tú eres el Dios maravilloso para quien no hay nada imposible. Yo ruego tu bendición esta mañana sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada una de mis hermanitas, sobre sus familias, Señor. Yo ruego que te manifiestes, Padre, que si hay una enfermedad y tú quieres sanarla, a ti sea la gloria y el honor. Pero si tú permites que todavía continúe ahí, igual la gloria es para ti, la alabanza es para ti, y en medio de esa situación tu nombre sea exaltado y tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, te damos. Maravillado estamos de ti, nos asombramos de ti, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu bondad es nueva cada mañana. Y la iglesia de Cristo dice: dale ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de los señores. A su nombre y a su pueblo, victoria. Amén. Tomen asiento, mis hermanos.